Con este nuevo formato hemos querido homenajear a los maestros y maestras de nuestro centro en la última etapa de su carrera académica, mediante la realización de una entrevista coordinada por varios profesores de los departamentos donde imparta o haya impartido regularmente su docencia, en aras de retratar el trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista, como sabéis, la grabamos y es editada por la Facultad, archivada en los fondos de nuestra biblioteca y puesta a disposición del público en general en nuestro canal de YouTube. Nuestro objetivo con este formato es claro: dar cuenta de la vida y del magisterio de nuestros más destacados profesores y profesoras, para mostrarles nuestro agradecimiento y retribuirles con el reconocimiento que merecen, como sucede en este caso con nuestro compañero del Departamento de Historia Contemporánea, Juan Gay Armenteros. Yo no me voy a extender mucho, lo importante, por supuesto, es que tomen la palabra el protagonista del acto y los entrevistadores que me acompañan en la mesa, el doctor Miguel Gómez Oliver y Manuel Martínez Marín, que son compañeros del Departamento de Historia Contemporánea. Bueno, entre público también quiero agradecer que está hoy con nosotros la señora rectora magnífica. Para nosotros es un placer y un honor que estés aquí, Pilar. Ya sabes que te queremos y te admiramos mucho en el centro. Es raro tenerla enfrente y no tenerla en la mesa, pero bueno. En días tan especiales como el de hoy, no me resisto a no hablar, además de como vicedecana, como profesora, y sobre todo como miembro de una comunidad universitaria pública. Con el tiempo, uno aprende que no hay nada más auténtico, más enriquecedor para una institución del saber que contar con maestras y maestros emancipados, aquellos de los que habla Rancière en El maestro ignorante, el que consigue que un estudiante se conozca y se piense por sí mismo, adivina, siente curiosidad y reflexione sobre sus capacidades. En definitiva, que desarrolle una actitud crítica y aprenda a ser igual en una sociedad desigual. Una vida maestra es la que sabe moverse en el difícil equilibrio entre la información cabal, el conocimiento vertebral y la emancipación, haciendo gala en cada clase de la combinación de una metodología docente actualizada e innovadora y un robusto acervo investigador. El maestro o la maestra no se conforma con la mera comunicación de datos, sino que es capaz de transmitir su entusiasmo y pasión por la historia, en este caso, como seguro ha hecho durante tantos años el maestro Juan Gay, al tiempo que enseña contenidos formativos que permiten desarrollar la capacidad analítica y crítica e incentivar una sensibilidad otra hacia la historia, hacia la política, el arte, la cultura, la belleza. Después de casi 20 años de ejercicio docente, me di cuenta de que el profesorado de una universidad que pretenda estar a la vanguardia docente y científica, y la de Granada lo está, debe, como el ángel bifaz de Paul Klee, rescatado por Walter Benjamin en su lúcido ensayo sobre la historia, mirar hacia el futuro sin dejar de mirar hacia el pasado, con su lado espléndido, pero también catastrófico. Los maestros y las maestras que nos cambian la vida, como seguro que Juan Gay ha transformado a tantos y tantos estudiantes a lo largo de tantos y tantos años de ejercicio docente, son los que nos han proporcionado anclajes sólidos, conocimientos transversales y emancipadores, tan necesarios, urgentes, diría yo, en el contexto tecnológico y socioeconómico en que nos desenvolvemos en la actualidad. Cuando el estudiantado debe adquirir no solo un rosario infinito de competencias, que también, sino una base firme, y para mí esto es lo más importante, un armazón inquebrantable sobre la que más tarde depositar toda esa información valiosa, sin caer en el desborde cognitivo o en la mera banalización. En rigor, pasamos buena parte de nuestra vida en las aulas y los sistemas de enseñanza, sus formas y sus métodos condicionan nuestra percepción de la realidad. Por eso la función educativa es capital en una sociedad que habría de exigir al docente el mismo grado de compromiso y responsabilidad que han tenido siempre maestros como Juan Gay Armenteros, que destilan independencia intelectual, autonomía profesional, capacidad emancipadora y me han dicho que muy buen humor. Estudiantes me han dicho que muy divertido. Yo lo tengo claro, hoy necesitamos más que nunca vidas maestras. Necesitamos en una universidad pública y en la Universidad de Granada más Juan Gay Armenteros. Y bueno, pues sin más dilación
y con muchísimo gusto y cariño pues le voy a ceder la palabra a los entrevistadores, a Manuel en primer lugar. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos y todas y todos. Primero también quiero agradecer la presencia, en primer lugar, a nuestra vicedecana de Actividades Culturales, Ana Gallego, por patrocinar ella y la facultad este ciclo que también tan buena acogida está teniendo con las entrevistas que se han hecho. Agradecer la presencia también a nuestra rectora, Pilar Aranda, por su presencia en este acto. Como ya ha dicho la vicedecana, es un enorme honor. También a todas y todos los asistentes, alumnos, compañeros, y, como no, agradecer la presencia al principal protagonista del acto, que es el compañero Juan Gay Armentero. Bueno, antes de comenzar las preguntas, la entrevista, quiero decir algunas palabrillas sobre Juan Gay. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista similar con otro compañero, Fernando Fernández Basterreche, y lógicamente hoy tocaba hacer lo propio con Juan. Yo de Juan voy a destacar, por ser breve, porque lo interesante es lo que él nos va a contar, varias cosas. Primero, quiero decir que Juan ha sido un gran maestro para todos nosotros. Particularmente a mí no me dio clase. Estuve por la mañana en los 3 primeros cursos, luego la especialidad la hice por la tarde y él no daba clase. Pero tengo que reconocer que he aprendido mucho de él a lo largo de estos años, mucho de su magisterio, de su buen hacer intelectual, de sus buenos consejos y sobre todo, bueno, de algo que puede parecer muy normal, pero que no siempre lo es, y es de la vida cotidiana, ¿no?, a lo largo de tantos años en el departamento. Él lleva casi 50 y, aunque parezca mentira, yo ya llevo también aquí 30, en fin, son muchos, ¿no? Segundo, Juan ha sido para el Departamento de Historia Contemporánea a lo largo de todos estos años un pilar fundamental. Porque Juan siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. También es cierto que, hay que decirlo, nuestro departamento, bueno, pues no ha tenido grandes problemas en los últimos años, pero seguramente la ausencia de estos problemas en gran medida hay que debérsela a Juan Gay, por su buen hacer, por su personalidad, siempre conciliadora ante cualquier cosa que surgiera, ¿no? Y tercero, quiero decir que Juan Gay ha sido un gran amigo y compañero. Yo con él fui secretario durante 12 años, el director de departamento y yo secretario, si no recuerdo mal, 1996 a los 2008, y como suele decirse, el roce hace el cariño, ¿no? Cariño, digo, que nadie se equivoque, cariño laboral, intelectual, de convivencia en el departamento. Y en esa medida, pues yo, y creo que todos los miembros de nuestro departamento, pues, ¿qué queréis que os diga? Terminé cogiendo el cariño a Juan. Hace ya muchos años. Cariño, aprecio y amistad. Por tanto, tengo que mostrar aquí públicamente mi agradecimiento, mi gratitud por todos estos años de estar al lado de Juan. Y en esto creo que también hablo en nombre de todos los miembros del departamento, años de intercambio de ideas, de buena convivencia, de amistad y de docencia, diríamos, ¿no? Por eso le digo a Juan muchas gracias y ya sabes que el Departamento de Historia Contemporánea sigue siendo tu casa. Paso la palabra al profesor Miguel Gómez Oliver. Bien, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a la facultad y a nuestra vicedecana Ana Gallego en primer lugar por haber creado este ciclo, que a mí me parece que efectivamente, como ella ha dicho, pues es un ciclo muy importante para guardar la memoria de lo que ha sido la facultad, de lo que es la facultad y de lo que espero y deseo fervientemente que siga siendo la facultad. Un centro puntero, clave y un pilar fundamental de esta gran universidad que es la Universidad de Granada.
En segundo lugar, rectora, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir. Sé que no es fácil tenerte en actos así, pero también sé de tu cariño, de tu amistad y de tu admiración por Juan Gay Armentero. De modo que, rectora, querida amiga Pilar, muchas gracias. Pues yo también, antes de empezar, y porque yo empezaré la primera pregunta, también quiero decir un par de cosas de Juan. Yo siento hoy que emocionalmente pues empiezo a sentir una cierta pérdida de alguien que ha formado parte no solamente del paisaje habitual del departamento, sino de mi personal, particular y profesional paisaje. Yo sabía cuando subí a la facultad que Juan estaba aquí y que entrar a su despacho y decir, tomamos un café, muchas veces decía, yo ya me lo he tomado, porque él venía mucho más temprano que yo, todo hay que decirlo. Pero la presencia de Juan como algo, si me permiten la expresión, y espero que me lo permitan, como un factor de estabilidad en el departamento. En segundo lugar, ya sabe Juan que a mí me gustan los latinajos, como él dice. Voy a apelar a un amigo común, a Marco Tulio Cicerón, no en el de Senectute, no quiero ser provocador, sino en otro de sus últimos libros, en el de Amicitia, que él dedicaba y le escribía a su amigo Ático, pues casi al final de una vida plena de acción política y de entrega al foro, a la abogacía. Y en este de Amicitia, él planteaba que la amistad era lo más importante que un hombre, él hablaba de hombres, no hablaba de mujeres, pero yo diría que un hombre o una mujer pueden tener en su vida, que una persona puede tener en su vida. Y que era mucho más importante incluso que el parentesco. Porque el parentesco era algo que venía dado por la sangre, que uno no escoge, mientras que la amistad es producto de la voluntad y de la libertad. Pero él planteaba además dos cosas. Uno, que la amistad solo podía ser entre iguales y que la amistad solo podía ser entre personas buenas. Entendida la bondad como la virtud, y entendida la virtud en el sentido romano de la virtus, que no es solamente privada, sino que también es pública. Y la verdad es que Juan, en estos años, me ha brindado tu amistad y me siento enormemente orgulloso y honrado por ello. Y las amistades, cuando son largas, obviamente, pues son contradictorias, tienen altibajos, pero solamente personas buenas, como Juan, son capaces de atravesar los baches, remontar y no volver a mantener, sino reavivar esa llama de la amistad que procede de la libertad, de la voluntad, de la bondad y de la virtud. Y lo diré en latín como lo decía Cicerón. Et monere et moneri proprium es verae amicitiae. Dar consejos, advertir, amonestar incluso, y ser amonestado es lo propio de una verdadera amistad. A mí Juan me ha dado muchos y muy buenos consejos, me ha amonestado y yo lo he aceptado naturalmente, y eso que es propio de la verdadera amistad pues lo quiero hacer público hoy. Pero también decía Cicerón, unas páginas más adelante, dice: in amicitia nihil fictum est, nihil simulatum est, et quidquid est, idet verum et voluntarium.
En la amistad no hay nada fingido ni simulado. Y lo que hay en realidad es exclusivamente verdadero y voluntario. Pues eso es lo que a mí me ha brindado Juan, lo que yo he recibido de Juan, y por lo que hoy me siento orgulloso, contento y satisfecho de poder llamarlo amigo. Y dicho esto y empezando, llevas casi 50 años, Juan, en la Universidad de Granada. Son muchos años en los que, naturalmente, seguramente has vivido experiencias de todo tipo. Pero yo quería empezar por el principio, un poco sobre todo, para que cuentes alguna de tus experiencias a los estudiantes. ¿Cómo fue tu llegada a la Universidad de Granada? ¿Qué ambiente había en el año 65, más o menos, 64, 65, en el que tú llegaste? ¿Y qué ambiente había en la facultad durante esos años de tu carrera? Bueno, yo quiero empezar con el dicho de un hombre bueno conmigo, que dijo que bienaventurado aquel que no espera agradecimiento, porque nunca se sentirá escarnecido, porque yo sí, en este caso, estoy experimentando que se siente lo que se siente con el agradecimiento, etcétera. Y quiero agradecer también, una vez más, la presencia de la rectora en este acto y de tantos colegas y de tanta gente. Bien, yo en el año que llegué a la universidad, pues claro, era, como se decía entonces, era un pardillo que venía de Jaén y bueno, que venía a estudiar pues una cosa que me gustaba, que era historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, a la calle Puentezuelas, y en aquellos momentos la cosa estaba ya, en fin, compleja, por decirlo de alguna manera. De alguna manera, pues en el sentido de que había ya pues jóvenes estudiantes ya se manifestaban en sus deseos de que hubiese un cambio político, de que hubiese un cambio social en la universidad. Y bueno, y recuerdo aquellas sentadas en las escaleras de Puentezuelas, ni Franco ni Carrillo nos moverán, o sea que aquello era pues un poco la manifestación de un nuevo estilo, una nueva... Es verdad que teníamos el decanato de una persona que yo quiero recordar, porque que era don Antonio Gallego Moret, que yo recordaré siempre, que trajo dos anécdotas. Trajo a un profesor francés a dar una conferencia y había un intento de boicotearla. Y claro, iba diciendo por los pasillos con este profesor que la conferencia es en francés, que la conferencia es para evitar que los alumnos fueran a boicotear aquella conferencia. Y cuando murió Menéndez Pidal, pues también hubo críticas de que parece mentira, tanto Menéndez Pidal y en la facultad no hay ni un libro de Menéndez Pidal, y dio orden a la bibliotecaria de que pusiera en los pasillos las obras de Menéndez Pidal que había. Quiero decir que era una facultad interesante desde ese punto de vista, porque existía este ambiente. Y una cosa distinta es que uno se sintiese atraído por alguno de los profesores que nos daba clase, que efectivamente, pues, hombre, mi maestro, esto yo lo tengo que decir, fue don José de Peda Adán, que fue el profesor con el que hice la tesis y siempre me consideró como pues, una especie de hijo. Y me parece que esta proximidad y esta tutela intelectual y no intelectual, pues hay que ponerla de manifiesto. Pero junto a eso conviene recordar a don Joaquín Bosque, conviene recordar a don Antonio Arribas, conviene recordar a tanta gente que en aquellos momentos pues eran los profesores que más esperábamos de ellos en la facultad. Era un ambiente interesante con la cual pues un jovenzuelo de 17, 18 años se encontraba a gusto en aquellos momentos. Que este ambiente luego ya las cosas fueron a mayores y fueron
y tan mayores. Yo estuve en el mismo colegio que Miguel, en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, y recuerdo que una vez íbamos por la calle y cantando, y por la Gran Vía, pues ya, en fin, y nos detuvieron. Y bueno, el Colegio Mayor pues fue allí, nada, fueron unas horas. Decía que íbamos, la excusa de la detención era que molestábamos el sueño de los obreros. Íbamos por la Gran Vía. Yo no sé cuántos obreros viven en la Gran Vía, pero bueno, no, nos llevaron allí y tal, y en el colegio, pues todos los que estaban, de modo que era, y luego otras cosas, de modo, era un ambiente que tal, que mi padre, que en paz descanse, pues decir, mira, tú no te metas en líos, era el consejo que daban los padres cuando en aquella época de cambio, o que se propiciaba, o que se avecinaba el cambio, todavía no, pero en fin, se avecinaba el cambio, pues era evidente. Y que en la Universidad de Granada se notaba, y se notaba en este sentido de pues una especie de ambiente de crítica, de, en fin, de problemas, con los profesores más, digamos, más que menos se adaptaban a ese cambio, y había siempre problemas importantes. Quiero decir que es un ambiente interesante, que yo nunca olvidaré, desde luego, porque es una experiencia extraordinariamente útil para una persona que se estaba formando humana y académicamente. Y en este sentido, pues no fue solo venir a estudiar y tal, no sé cuánto. Y el cambio, acuérdate, Miguel, que en el Colegio Mayor teníamos ordenado que los sábados teníamos que ir a la sabatina, y teníamos que cantar la salve, y terminamos de otra manera, ¿no? O sea que, pero quiero decir, el cambio que va de este momento al otro momento de protesta, y a veces protestas que costaron cosas más serias, pero que se veía el ambiente, y que era, yo creo, un ambiente universitario. La universidad tenía que ser esa especie de círculo en donde las nuevas ideas, la libertad de expresión y de pensamiento se expresan y se manifiestan, y entonces esto tenía que dar lugar a estas cosas. Y no solo en la Universidad de Granada, en otras universidades, pero quiero decir que en esa época en la que yo entré, esa era el ambiente que yo he vivido en este asunto. Mi formación, pues fue la formación de aquellos años, pero también una formación abierta a otras posibilidades, y esto hay que decirlo también, es decir, una formación abierta a una nueva historiografía, especialmente en la época en que yo comencé, pues era muy importante la historiografía francesa, que es la que teníamos. Yo me considero un brodeliano de aquellos momentos, porque, bueno, pues porque la obra de Brodel en aquel momento marcó impacto de lo que debía. Y luego ya eso fue complicándose con otros aprendizajes externos que enriquecieron, y que también el profesorado que teníamos iba recibiendo esa formación y transmitiéndola a los alumnos. De manera que es un periodo de transición muy interesante, muy vivo, muy vital, y que yo recuerdo con mucho cariño, y que fue absolutamente necesario. Bueno, me toca. Juan, siguiendo un poco con estos inicios tuyos en la universidad, yo quería preguntarte por qué te decidiste por la historia contemporánea. ¿Hubo alguien, bueno, ya has comentado algo de Cepeda, ¿hubo alguien que te influyera, o tú te sentías atraído ya por esta parcela de la historia? Hombre, tanto como atraído ya es mucho decir. La atracción surge aquí, cuando uno va recibiendo pues las lecciones de distintos profesores, etcétera, y porque me parecía que era realmente interesante. Yo historia contemporánea no había tenido en el colegio realmente, es decir, no había habido este tipo de cosas. Se había estudiado latín, se había estudiado griego, pero la historia contemporánea para mí fue una novedad cuando vine a la facultad. No recuerdo yo si en el preu de aquellos años entraba la historia contemporánea o no entraba, pero en fin, que era una historia de manual, y aquí empezó a abrírseme los ojos y las puertas
de una serie de conceptos, de una serie de nuevas cosas, que es lo que me hace que a la historia contemporánea pues me decidiese definitivamente. Es verdad que la personalidad de Cepeda era un hombre muy cercano y eso pues también influyó, pero desde luego era sobre todo el contenido de esa historia contemporánea el que más me atraía en aquellos momentos. Bueno, pues vamos a ir terminando esta etapa, pero hay una cosa muy importante que pasa durante ese tiempo. Pues las vidas maestras no son solo maestras en las aulas, sino en la vida. Maestra es el adjetivo de un sustantivo que es vida. Y en esos años en tu vida aparece Ana. Y yo creo que pues eso es como muy importante. Y no te voy a preguntar cómo os enrollasteis y como tal, pero sí quería dejar constancia de la aparición de Ana en tu vida, con la que has vivido toda tu vida y espero que sigáis viviendo muchos años juntos, pero que creo que también ha sido como muy importante y muy decisiva en toda tu trayectoria, tanto personal como intelectual. Es la hora de una declaración de amor. A ver, ¿qué quieres que te diga? También fue un descubrimiento de la universidad, o sea que, porque me la encontré aquí. En fin, si yo digo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pues ya está dicho todo, ¿no? Y yo, estas cosas son privadas y son más íntimas, pero en fin, llevas toda la razón. Yo ya no quiero insistir más porque tampoco es esto para desarrollar. Y dentro de esto hay otra cuestión que ya no tiene nada que ver con la etapa de formación, sino con tu trayectoria ya académica. Un poco, ¿cuáles han sido los pasos, los hitos fundamentales, a tu juicio por lo menos, en tu carrera universitaria? ¿Con qué dificultades te encontraste? Los sistemas de acceso al profesorado universitario pues ahora son los que son, acreditaciones, no sé qué, tal, pero entonces eran otros. ¿Quieres contarnos un poco esa experiencia tuya? Bueno, complicada como la de muchos de los que están aquí presentes dirán que también ahora es complicada. ¿En qué sentido es complicada? Primero, yo tuve que definir, digamos, una línea de investigación. Para mí era importante redescubrir el siglo XIX, que creía, y creo que ahora no, pero creía en aquellos momentos que estaba dejado un poco de la mano de Dios, en el sentido de una investigación moderna y una investigación que pusiese de manifiesto pues algo que a veces se repite demasiado y que yo creo que no es verdad, que España no era tan diferente de lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa en el siglo XIX. Entonces, pues empecé a estudiar la desamortización, la desamortización en Jaén, fundamentalmente, que fue pues un paso importante en el cambio que se estaba experimentando en España. Quise revalorizar el peso que la ilustración, que muchas veces se ha dicho, es que en España no hubo ilustración. Hubo una ilustración importante y de peso en la vida española, y de gente que no solo escribió, sino que luego estuvo en la política y que hizo cosas en la política. Javier de Burgos es un ejemplo de cómo va a transformar lo que era la estructura administrativa de España en aquellos momentos, y hablar un poco del desarrollo de lo que es el liberalismo en España, de por qué el peso de los generales y de los militares en la vida política española. En fin, tenía muchos aspectos que me parecía que y también la historiografía contemporánea de España contaba con grandes maestros que estaban abriendo puertas. Me estoy refiriendo a Miguel Artola, me estoy refiriendo a las obras dedicadas al siglo XIX de Josep Fontana, que es el primero que abre las puertas de lo que es el reinado de Fernando VII, en
otros aspectos. De manera que esto fue lo que me empujó a mí a meterme en ese ámbito que tan complejo y tan, digamos, interesante, en el sentido de que no podemos pasar por largo. La historia contemporánea no es solo el siglo XX y no es solo la transición, que también es historia contemporánea, pero hay que arrancar de ese asunto, porque todo lo que el siglo XIX, esto lo repiten historiadores de nuestra época, como Furet, como Hobsbawm, etcétera, que hablan del peso del siglo XIX en la historia del siglo XX. Aunque se le tache, aunque tenga los problemas que tenga, que se hable del caciquismo, naturalmente que había caciquismo, pero en el siglo XX va a seguir habiendo caciquismo, y no solo en España, sino en otros sitios. Es decir, que no podemos identificar solo los problemas de España, sino que tenemos que estar en contacto con no solo la historiografía europea, sino lo que está pasando en otros lugares de Europa. Y tampoco podemos decir que aquí no hubo revolución industrial. Sí la hubo, y además la hubo en el sur. La hubo en el sur. ¿Qué pasa en el sur? Pues que no había petróleo, que no había carbón, no petróleo en aquellos momentos, pero había hierro. El primer horno, alto horno, digamos, esto está en la provincia de Málaga. Y yo paso épocas en un pueblo que se llama San Pedro de Alcántara, que tiene un barrio que se llama El Ingenio, y el Ingenio son los restos de la primera. ¿Qué pasa? Bueno, pues que aquí no había carbón, y esto se tiene que trasladar al País Vasco, en donde va a haber no hay hierro, pero sí hay carbón. Y entonces es cuando se establece esa especie de intercambio de los ingleses, que venían con barcos cargaditos de carbón y se iban con barcos cargaditos de hierro para su industria. Pero en fin, que para acabar con los tópicos de que aquí lo único que había eran campesinados torpes, no, aquí se intentó. Que luego no se lograra, eso es lo que hay que estudiar, la estructura de la infraestructura. En aquellos momentos no se podía establecer pues una materia prima que lograse esa fabricación, etcétera. Y cómo también España, que contaba con una industria textil importante, esa industria textil es destruida sistemáticamente por esos que vienen a ayudarnos contra la invasión napoleónica, que son los británicos. Don Jorge, como le decían George Wellington, que le decían que dice don Jorge que ataquemos por mañana, que dice don Jorge que... Bueno, pues yo no sé si don Jorge lo mandaba, pero todas esas fábricas que existen en la Castilla del Norte, etcétera, fueron desmontadas cuidadosamente por los que después iban a ser los principales industriales textiles de la Europa del siglo XIX. De manera que conviene tener en cuenta pues toda esta serie de cosas y acabar con los tópicos de que somos un país de vagos, que somos un país de no sé qué, que aquí ha pasado cosas como ha pasado en otros países, y que conviene estudiarlas y que conviene explicarlas y que conviene manifestarlas. Por eso yo me centré casi siempre en el siglo XIX, porque sigo pensando que hay que seguir indagando cuestiones importantes. Y es en el siglo XIX cuando se produce pues la primera, no solo la desamortización de Mendizábal, sino luego la que se va a continuar, digamos, podríamos denominarla la primera reforma agraria de la época contemporánea española. Que luego esas fincas, unas se compraran, no se compraran, pero se rompe con un esquema que estaba estatalizado, estaba estabilizado, etcétera. Bien, esto es lo que a mí me llamó la atención, y por eso me dediqué fundamentalmente a esa época. No solo a esa época, pero es la que me dediqué fundamentalmente a esa época. Bien, pues nos acaba de reventar el guión que teníamos a Miguel y a mí, porque eso venía después. Pero en fin, volveremos, si hay tiempo. Yo tenía una pregunta para terminar un poco esta primera aproximación de acceso a la universidad, de tu llegada, tu primer tema de investigación y demás.
preguntarte sobre sobre los mecanismos sobre los que de acceso del profesorado a la universidad. ¿Tú ves que han cambiado mucho con respecto a aquellos años? Bueno, pues no sé si han cambiado mucho. Esto habría que preguntárselo a la NECA. Y bueno, pues no sé si para mejor o para peor. Esto también he de decirlo. Los mecanismos del ingreso a la universidad dependen de los medios que tenga la universidad de convocar plazas, que eso es lo fundamental. Entonces, de acuerdo con eso, los que vayan a concursar a esas plazas tienen que adecuarse a lo que exista actualmente en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, piensen ustedes una cosa. Yo empecé, como todos, pues siendo profesor ayudante, siendo profesor contratado, y las primeras oposiciones que hice fue a profesor adjunto, como se llamaban entonces, que ahora se llama profesor titular. Y en aquel momento, pues, hubo una convocatoria importante y yo fui uno de los aprobados sin plaza, porque entonces tú podías aprobar las oposiciones y no tener plaza. Y pues nos encerramos en la Complutense, los que estábamos aprobados sin plaza, en Madrid. Después me acuerdo de María Izquierdo, porque ella fue la que nos dio el pase para ir a las Cortes en el momento en que el ministro, aquel gordo, Íñigo Cabero, iba a decir algo importante, no sabíamos qué, y estábamos en la tribuna de la gente, y en aquel momento Íñigo Cabero, después de que habíamos estado encerrados en la Complutense 2 o 3 días y tal, como protesta, no solo los de Granada, claro, sino también los de toda España, pues estábamos allí y Íñigo Cabero dijo que se abría una convocatoria de plazas para todos aquellos que, en fin, se consiguió con esa presión. Claro, ¿qué pasa? Que de plaza de adjunto de Historia Contemporánea había una en Canarias. Y fui a hablar con el rector entonces, que era don Antonio Gallego. Digo, mire usted, yo, si esto fuera una cátedra, pues no me importaría irme a las Canarias, pero bueno, era una plaza y tal. Esto es textual, cuando todavía estaba el rectorado en donde está la Facultad de Derecho. María, yo no sé, no sabía yo quién era María. María era la jefa de la María Contreras, que salga una plaza de profesor adjunto de la Universidad de Historia Contemporánea en Granada. Caso resuelto. Porque salió yo pude ascribirme a esa plaza de Historia Contemporánea de esto. En fin, luego ya pues las otras había que ir a opositar a Madrid siempre para cátedra y para y bueno, yo quiero recordar aquí a algunas personas que conmigo fueron de extraordinaria. Juan José Carreras, que era catedrático de Zaragoza y que desgraciadamente ya no vive, pues fue conmigo un hombre extraordinario. Yo creo que mi amistad con Juan José Carreras y su cercanía conmigo se debe a que él sacó la agregación, porque aquí ocurre una cosa. Cuando se va a Cepeda, viene el primer catedrático que era agregado en Madrid, que era Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva lo vio alguien en el Corte Inglés de Granada, pero en la facultad no lo vimos. O sea, porque alguien lo dijo, Manolo Tito, he visto a Ricardo de la Cierva que estaba aparcando el coche. Digo, bueno, esperábamos, no vino. Y optó a una plaza que salió inmediatamente en Madrid. Y entonces, pues, vino y Juan José Carreras. Y entonces, pues, estuvo conmigo, lo estuve paseando por Granada para que él viera, y él estaba buscando pisos, se dijo que le gustaba la zona esa que hay cerca de la estación del tren para vivir, y no sé cuánto, y creo que de ahí viene esa cercanía que siempre tuvo conmigo ese hombre, que para mí fue un buen hombre, es decir, y en este sentido. De manera que, aparte de esto, pues bueno, ya con los grandes, los Artola y todo esto, pues los contactos que se había en congresos, en conferencias o en este tipo de cuestiones, ¿no?
De manera que esa fue mi entrada en la universidad. Primero, pues bueno, como todos entran y tal. Por eso yo creo que las universidades, claro, esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de llevar a cabo, porque yo sé que no hay más cera que la que arde. Debe de tener en cuenta la posibilidad de que la gente tenga oportunidades de entrada, y luego el desarrollo de cada cual irá marcando su conocimiento, su valía, etcétera. Pero entré como se entra ahora, es decir, pues como de... Y luego, pues aquellas oposiciones tan raras de adjuntos sin plaza, pues bueno, pues, que luego me escribí y ya a esperar que saliera agregación, que salieran cosas que de otras posibilidades. Bien. Vamos a pasar un poco a otro ámbito, que es el ámbito de la docencia. Juan, has impartido docencia por, pues, no sé, 45, 46 años. Todos los compañeros y compañeras del departamento sabemos que siempre has sido un profesor excelente, pero que además ha sido muy bien valorado y muy bien considerado tanto por los estudiantes como por los compañeros, no solo del departamento, sino también de otros departamentos. ¿Cómo, y ahora un poco para provocar al público más joven, qué diferencia y qué similitudes resaltaría entre los estudiantes de tus años iniciales como profesor y de tus años finales? Pues sí, hay una diferencia. Hay una diferencia. Y hay una diferencia importante. Aparte de que yo tenía menos años y después tengo más. Pues es el desarrollo de las nuevas tecnologías, que obviamente no existían en años anteriores. Es el paso, si ustedes quieren, de la máquina de escribir al ordenador. En fin, es el paso. Y este cambio es importante y es interesante, y esto creo yo que las próximas generaciones, o las generaciones jóvenes y los profesores tienen que tenerlo en cuenta. Yo, en los últimos años, he visto que los alumnos ya habían pasado por Wikipedia respecto al tema que venía. Y entonces, pues, y que estaban acostumbrados a que en esa pantalla se hablase con esquemas. A, B, C. Siempre se lo decía, no es tan importante abrir eso como esto es lo que tenemos que abrir. No sé si algunos me entendieron o no me entendieron, o dijeron, este tío es un antiguaya ya que no entiende. Pero ahora es un peligro. Es decir, es un peligro múltiple, porque no importa tanto lo que ya diga el profesor, que sigue importando, sino el diálogo, el plantear temas y discutirlos en la propia clase, más que dar noticias de conocimientos. Pero esto, los alumnos están actuales, creo, y que algún alumno me corrija, no están tan acostumbrados para decir, bueno, pues yo qué sé, el tema, la desamortización, el franquismo, bueno, ¿y por qué no sé cuánto? La guerra civil, ¿por qué tal? No tanto A, B, C, porque eso ya está. Creo que hoy o ayer vi en la prensa a un científico diciendo que el desarrollo de la llamada inteligencia artificial puede significar la decadencia de la inteligencia natural. Y esto es lo que no podemos consentir. Primero, porque Wikipedia, si me permiten ustedes, no es el Evangelio. Y en Wikipedia se dicen algunas cosas que yo recuerdo, tú lo recordarás, en una mesa redonda que tuvimos en la facultad, invitados por los de Eslavas para la conmemoración de la Revolución de febrero de 1917, en donde, bueno, cada uno dijo, en fin, el significado, y un señor del fondo, en el diálogo, levantó la mano y dice, claro, es que un masón como Stalin, es la primera vez que yo me faltaba, pero eso lo comprobé en Wikipedia y lo pone. Y pues se puede partir de un error
de primera categoría. Solo nos faltaba saber que Stalin era masón. Eso ya y estas cosas conviene que los alumnos pues lo tengan en cuenta. Y otra anécdota que yo muchas veces se lo he contado a ellos, a un colega que vino a dar una conferencia y traía naturalmente el esquema correspondiente, pero aquello se averió y no fue capaz de dar la conferencia. Esto es lo que no podemos tolerar, es decir, la gente joven tiene que desarrollar y tiene que, abrir esta llave para ir diciendo, viendo, planteando preguntas al profesor, cuestiones que no ve claras, cuestiones con las que no está de acuerdo con lo que dice el profesor, y no conformarse con los temas que ya encuentran en el ordenador, porque esos temas pueden estar bien, regular, o como decíamos en nuestra época, meripensionistas, y no sabemos, Bueno, siguiendo con la docencia, Juan, tú a lo largo de tantos años has impartido distintas asignaturas en distintos planes, has dado historia de España del 19, del 20, universal del 19, del 20, y también has dado la historia del proceso de la construcción de Europa. Y en relación con esta, te quiero preguntar algo ya un poco más allá de la docencia. ¿Cómo ves tú la situación de Europa? Sé que esto puede ser muy difícil de contestar, pero sé que tú tienes conocimiento para ilustrarnos un poco en el sentido de hacia dónde camina Europa. Bueno, vamos a ver, esto es un tema largo. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y se crea la Sociedad de Naciones, pues aquella era una institución supranacional que se partía del principio de que allí podían coincidir muchas cosas, discutirse, y era la supranacionalidad la que... Aquello no dio resultado porque vino una Segunda Guerra Mundial. Y una Segunda Guerra Mundial que echó por aire y echó por tierra todo lo que se había planteado de supranacionalidad en la Sociedad de Naciones. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se inicia una nueva etapa histórica distinta de lo que había existido en la primera etapa de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué distinta? Pues porque en la Primera Guerra Mundial existían otros componentes. Fue la caída de los viejos imperios, la caída de la monarquía zarista, el desarrollo de la Revolución Rusa, en fin, había otros elementos diferentes. Y en la Segunda Guerra Mundial pues aparecen una serie de elementos que se adelantan en épocas anteriores. Empieza a existir una crisis económica, la del 29, que fue la más grave, no sé, hasta ahora, no sé si, no sé, yo cruzo los dedos, porque esto de la economía, no me pregunten ustedes, porque me parece que... Pero la crisis del 29 fue la más grave que había existido hasta entonces. Y luego, pues empiezan a surgir partidos fascistas. El fascismo italiano, los nazis alemanes, y todo esto va a explosionar en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un deseo de acabar. Se inicia además otra etapa nueva, que antes no había existido, que es la Guerra Fría. Y es como la Revolución Rusa y cómo Rusia divide a Europa con un conjunto, la Europa Oriental, que estará dentro de la influencia soviética, y los Estados Unidos, que van a influenciar frente, son las dos superpotencias, y es esa Guerra Fría. Y para intentar sobrevivir en esa Guerra Fría hay pues los Jean Monnet, hay los ideólogos para crear lo que iba a ser la Europa comunitaria. Nosotros estábamos fuera, mientras existió el franquismo. Ya se nos dijo varias veces, cuando alguno dentro del franquismo quiso decir: mientras que ustedes no cambien de sistema político, no hay nada que hacer, mientras esté ahí. Así que nosotros llegamos tarde a eso, porque Franco no se muere hasta el año 78 y pues vamos,
al año 75, perdón, 78 en la Constitución, vamos a estar en ese asunto. Bien, ¿qué se busca con la construcción europea? Se busca acabar con los nacionalismos que habían sido los originarios de las dos guerras mundiales. Crear una Europa supranacional en un mundo que iba hacia una globalización cada vez mayor y que entonces se buscaba acabar con esos conceptos que habían, desde el punto de vista de los ideólogos de lo que había sido la época anterior, a buscar la construcción, y así el Tratado de Roma va a convertirse. Creo que se crearon los años mejores de esperanza, de supranacionalidad, del concepto de Europa y de ciudadanos europeos, aparte de ser ciudadano francés o español o italiano o ciudadanos europeos, de una forma. Yo he tenido la oportunidad de pertenecer a la organización Jean Monnet y de estar en contacto con otros colegas europeos, tanto en Italia como en Francia, como en Inglaterra, que eran los países en los que nos movíamos. Nos veíamos en Estrasburgo, o nos veíamos en Siena, o nos veíamos en Poitiers, y fue un movimiento enriquecedor, no ya para mí como profesor, sino también para estudiantes que podían salir a estudiar. Es el programa Erasmus que podía y facilitar ¿Cuál es hoy día? Pues hoy día tenemos serias amenazas. Que está surgiendo, está reverberando pues un nacionalismo de extrema derecha que recuerda a no exactamente a lo que fue Mussolini o fue Hitler, pero en muchos casos sí, porque otra vez en Baviera estamos asistiendo a un movimiento extremista que, en fin, no ha tenido afortunadamente tanto éxito como ellos esperaban en las elecciones, pero en cambio en Italia sí. Y oír a este señor Salvini, pues a mí me produce un cierto resquemor en este sentido. Añadamos que en los Estados Unidos pues ha triunfado un señor que en cierto modo podemos decir que está revitalizando la América profunda, de alguna manera, que está revitalizando a América ante todas las cosas, y que aquellos Estados Unidos que existieron en los años 60, 70, etcétera, pues ya esto deja de existir. Y bueno, en Rusia, después de haber desaparecido la Unión Soviética en la época de Gorbachov, pues estamos también revitalizando, asistiendo a una revitalización de un nacionalismo ruso expansivo, que es el que representa Putin, y que, bueno, pues yo cuando vi en un telediario a un manifestante ante la Embajada de España y tal, apoyando la independencia de Cataluña, pues me llamó mucho la atención, y cuando lo estaban entrevistando, dice: es que la debilidad de cualquier país de Europa nos beneficia a nosotros. Es decir, lo hacía dentro de un concepto ultranacionalista ruso, independientemente de lo que pasara en Cataluña o en el Congo. O sea, que esto era. Así que estamos viviendo, y esa revitalización nacionalista la tenemos en nuestro país también, de un nacionalismo, bueno, está ahora mismo representado por el nacionalismo que existía. También habría que hablar mucho de ese aspecto, de ese asunto. No olviden ustedes que cuando se proclama la Segunda República Española, el primer zarpazo a la Segunda República lo da Macià proclamando la independencia de Cataluña. Y tuvieron que ir a cuatro pies a Azaña, de Alcalá Zamora. Hay un relato de Azaña, que era, yo creo, la primera vez que se montaba en un avión de aquella época, que dice: bueno, llegamos con el corazón, y diciéndole a Macià: pero hombre, por favor, ¿qué porvenir le espera a la Segunda República si nada más proclamada usted proclama la independencia de Cataluña? De modo que no es una cuestión. Pero no había yo leído ni visto en la época de Cambó, en la época de Companys, etcétera,
esos escritos del actual presidente de la Generalitat, racistas. Hombre, una cosa es que, en fin, estos catalanes siempre a los andaluces nos llamaran por lo que fuera, pero eso de llamar bestias a los que no son catalanes, esto yo no lo había visto, y esto me preocupa mucho, porque es un nacionalismo también ultra que empieza a parecerse demasiado a lo que representa Salvini en Italia y a lo que representa el nacionalismo ultra que están haciendo en Baviera. Entonces, pues ahora mismo yo tengo mis preocupaciones de por dónde va la cosa, porque por un lado Washington, por otro lado Moscú, y además dentro de Europa esto a mí me preocupa bastante, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta de una forma evidente. Estamos también en puertas de otra crisis económica que no sabemos cómo va a resultar, y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Como había dicho antes Manolo, no has reventado el guión, porque has empezado a hablar de la investigación, y entonces ahora yo no quiero insistir, sobre todo de las cosas que hayas dicho, que me parece que son, porque efectivamente dentro de tu investigación, que ha sido muy variada y muy extensa e intensa, pues yo destacaría básicamente 3 temas fundamentales. Uno, efectivamente, el que tú has dicho, el siglo XIX y todo lo que tiene que ver con la creación y la consolidación del Estado liberal, a la que ya te has referido, y dentro de ella, pues la especial atención que le prestas en un género que no es nada fácil, que es el de la biografía, a Javier de Burgos, sobre el que yo considero que son algunos de tus mejores trabajos. Pero además has tenido al menos otros 2 focos de atención importantes. A uno te acabas de referir con el tema de la construcción de Europa, y básicamente a través de esa pertenencia al grupo Jean Monnet y al grupo de profesores británicos, irlandeses, franceses, italianos y yo creo que algún griego, sí. Si no recuerdo yo mal. De la que también pues has hecho trabajos de mucho interés. Y el tercero ha sido la historia de Granada. Y no solamente aquella breve historia de la Granada contemporánea que tuve la suerte de presentar junto con Antonio Jara, sino pues yo creo que la primera historia contemporánea de Granada que se hace en los años 80, que publica Don Quijote y que publicáis la pobre y añorada Cristina Viñes, Manolo Tiros y tú. O el libro que también de triple autoría, dedicado a los 50 años de Ideal, pero que realmente no es solamente un trabajo sobre la empresa editorial y periodística de Ideal, sino que es un repaso a la economía, la cultura, la vida política, etcétera, de Granada durante ese medio siglo que iba entre, pues, en los años 30, 36 en concreto, y el año 86, que es 87, cuando se publica el libro. Repito, sin querer que insistas en lo que ya he explicado antes, ¿por qué estos 3 temas han centrado tu atención? Bueno, el primero es por propia iniciativa. El segundo, que me has dicho, la historia de Granada. No, lo de Europa. Europa, bueno, fue pues también un proceso en el que me sentí guiado por otros profesores de españoles, y me llamaron y participé también en ese proceso europeo, que ha sido enriquecedor, ya lo he dicho muchas veces para mí. Y el tercero, pues también parece lógico. Es verdad que Cristina Viñes era una trabajadora incansable, que yo la recuerdo mucho por su actividad y por su personalidad, etcétera. Y entonces pues hubo un momento en que surgieron los temas granadinos. La librería Don Quijote
que era también una librería interesante en la época de estudiante y post-estudiante, con su autor, que creo que ha muerto, y allí los libros prohibidos había que buscarlos en un zaguancillo que tenía cuando venían los libros publicados en Francia, de Pierre Vilar y todo esto. Entonces, y recuerdo un dato interesante. Una vez que salió un libro de este sociólogo español que hablaba del matrimonio, etcétera, que tenía en la página como una especie de mujer desnuda, etcétera, ¿cómo se llamaba? Y lo tenía Don Quijote allí. Y pasaba el obispo con el coche, y paró el coche oficial mirando el libro con esa. De modo que Don Quijote se había convertido, y teníamos ahí una pequeña tertulia, que era aquello también una cosa, en fin, no íbamos a hacer la revolución, pero vamos, teníamos allí una tertulia en este sentido. Pues recordaba a Granada, a Cristina, porque Cristina escribió cosas muy interesantes sobre Granada y sobre algunos granadinos ilustres. Y entonces, pues, hombre, coincidimos en los temas y hablamos, luego Manolo Titos también en este tema, en esta cuestión. Ha sido una cosa casi también de poner al día la historia de Granada, porque también la historia de Granada estaba anclada también en el siglo XIX, y ponerla un poco al día. Fue la base de ese arranque sobre la historia granadina, ¿no? Y luego hay otro tema que no has citado y en el que yo también me introduje, porque me pareció interesante, que es el tema de la masonería. El tema de la masonería, porque, claro, el contubernio judeo-masónico, para que yo era, ya me digo, bueno, esto ¿qué pasa aquí? Los masones son los demonios vestidos. Entonces, con Ferrer Benimeli, que pues fue uno de los, sin duda alguna, el que arrancó y le dio un análisis científico a lo que fue la masonería, etcétera, pues yo colaboré con él en varias publicaciones e incluso dirigí una tesis doctoral sobre el tema, y con María Pinto, y escribí algunas cosas en algunas revistas, etcétera, de modo que el tema de la masonería, para clarificar y para quitarle esa cuestión demoníaca, si uno piensa que desde que el general Franco empieza a estar en África, se dice, yo creo que no es verdad, que intentó ingresar en una logia y lo negaron, y desde ahí le viene la pataleta contra la masonería, pero me parece que esto no es cierto. Desde que el general Franco empieza, para él había dos enemigos importantes que quieren exterminar a España, que es los judíos y los masones. Los judíos, ya pueden ustedes figurarse que viene de la ideología que estaba circulando por Alemania. Esto es obvio, que no hay nada que hacer. Y bueno, y Alemania e Italia le ayudaron mucho en la guerra civil. Quiero destacar que mientras que Alemania e Italia ayudan al general Franco en la guerra civil, Francia e Inglaterra se lavaron las manos. Y se lavaron las manos porque partían del concepto de pacificación que habían firmado en el convenio de Múnich, porque temían la intervención de Alemania. Pero claro, en España Alemania estaba interviniendo e Italia estaba interviniendo, de manera que, en fin, pero aquí no hubo una intervención en defensa de la República, o si ustedes quieren, de un sistema democrático que fuese por parte de los países democráticos que eran Francia e Inglaterra en aquellos momentos. Probablemente no querían anticipar lo que después le va a ocurrir, que es el enfrentamiento con Inglaterra e Italia. Bueno, pues en este sentido, pues viene toda esta obsesión de Franco y de los que rodean a Franco, de la masonería, etcétera. Así que a través de la influencia de Ferrer Benimeli, que yo creo que ha sido el que ha removido un poco los estudios respecto a la masonería, pues se ha podido un poco clarificar la historia de esta organización, que proviene de finales de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, que surge en Inglaterra como consecuencia de las guerras religiosas, etcétera, para superar aquello, que fuera más allá
y que después se va a politizar con la Revolución Francesa, que en España va a existir. Piensen ustedes que cuando se estudia, por ejemplo, el trienio constitucional, hay un partido que se llama el Partido de los Masones, porque utiliza, que no eran partidos liberales que utilizan la estrategia del secreto masónico para protegerse de la intervención exterior. Y bueno, el desarrollo posterior de la masonería fuera ya de esta manía franquista de que los judíos y los masones eran los que estaban destruyendo a España. De manera que eso también fue otro que yo considero interesante y que a mí me causó pues una cierta satisfacción de entrar. Yo fui uno de los primeros que utilicé el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Todavía aquello estaba manga, ahora está precioso, hombre, y además han hecho una logia que se entra allí y tal, para significar cómo funciona la logia y tal. Pero en aquellos momentos yo recuerdo que había un coronel. Tuve primero que pedirle a don José Cepeda una carta de presentación. En Madrid fui a una jefatura del ejército para que el coronel correspondiente o el general correspondiente me diera la autorización en la entrevista. ¿De dónde viene usted? De Granada. ¿Qué recibimiento le hizo Granada al caudillo? Digo, bueno, mal empezamos en esta. Bueno, me firmó la carta y me fui a Salamanca. En Salamanca, que yo estaba, hacía un frío de muerte. Una cosa, yo quiero decir una cosa, a media mañana siempre tenía que salir a tomarme una copa de coñac porque yo no aguantaba. El coronel que mandaba me puso allí una estufa porque el hombre me veía la cara y decía, este se nos muere aquí con el frío. Y el archivo es interesantísimo. El archivo tiene un tesoro que afecta a los sindicatos, que afecta a las organizaciones masónicas y logias que fueron perseguidas y desmanteladas durante la Guerra Civil. Es un archivo de extraordinaria valía, etcétera, y que yo utilicé después en trabajos que me interesaban. De manera que eso hoy ya afortunadamente no existe, y creo que incluso lo he visto por las noticias de la prensa, etcétera, algunos papeles secretos del ejército han sido desclasificados y se pueden ya de manera que esto también ha mejorado mucho para acabar con mitos y con cosas confusas al respecto. No sé si vamos bien de tiempo. Son las 2 menos, casi menos 5. Teníamos previsto un poquito más, 5 minutillos. 5 minutos. Bueno, no queríamos terminar un poco la entrevista sin dedicarle algún espacio a la gestión. Juan, tú dentro de lo que ha sido, de lo que es el entramado universitario, has ocupado varios cargos, has sido miembro del claustro, de la Junta de Facultad, como comentaba antes, fuiste uno de los primeros coordinadores de Erasmus, has sido coordinador de selectividad, director de departamento. Quería preguntarte, ¿cómo ves tú la gestión, la relación entre las personas con la universidad, con la institución? ¿Se ha complicado? ¿Se ha facilitado el trabajo? Hombre, yo no puedo decirlo porque yo ya llevo tiempo que no pertenezco al Consejo de Gobierno como en aquella época y tal, y incluso hice algunas gestiones con algunos rectores en aquellos momentos, con algún lío de la facultad, pero ahora pues no sé cómo está. Yo creo que el principal problema que tienen las universidades, además está aquí la rectora, que ella me puede corregir, el principal problema que tienen las universidades no es tanto la estructura, sino los medios. El poder invertir para, pues no solo contratar a gente, sino para ampliar cosas, etcétera. Esto es lo que creo yo que está que es el problema. Y gestionar bien los pocos medios que se tienen es uno de los méritos más importantes que tiene Hombre, por las estadísticas y por lo que se ve en la prensa y por el ranking, Granada es la tercera universidad de España. Y, hombre, es importante. Y dentro de eso, pues yo creo que las propias instituciones que financian a la universidad pública, me estoy refiriendo a eso, pues Granada no ha caído en un demérito como ha caído la Rey Juan Carlos,
que, en fin, esa universidad tendrá que recuperarse, tendrá que reinventarse, pero en términos generales creo que la universidad pública en España está funcionando bien y que merece ser, no solo ser conservada, sino ser tutelada de alguna manera mucho. Y entonces, en ese sentido, yo no puedo decir más de lo que mi experiencia en órganos de gestión, o más que de gestión, de influencia universitaria, como el Consejo de Gobierno, como todo este tipo de cosas. Yo creo que, bueno, aquello yo veía que funcionaba bien en términos generales, y que yo no tenía, en fin, que debe mantenerse, que aparte de que un rector, una rectora, tenemos la primera mujer que ejerce este cargo en la Universidad Española a lo largo de la historia de esta universidad, pues debe de tener capacidad de actuación dentro de los límites normales, pero que hagan que la universidad vaya creciendo y vaya teniendo cada vez más prestigio, más posibilidad de dar a los estudiantes pues una esperanza de futuro. Muy bien, Juan, no sé si quieres añadir alguna otra cosa, si no yo únicamente para terminar mi intervención, ¿no? Pues darte las gracias. Darte las gracias no solo por lo sugestivo que ha sido este acto y esta entrevista, que espero y deseo que efectivamente sea consultada por mucha gente, o bien aquí en la biblioteca o bien a través de YouTube, sino darte las gracias sobre todo porque por ser como eres, y darte las gracias porque durante todos estos años has contribuido de una manera fundamental a hacer que este departamento de Historia Contemporánea, que es un departamento pequeño, relativamente pequeño, sea un lugar agradable, sea un lugar donde es fácil trabajar, sea un lugar donde las relaciones humanas han estado por encima de casi todas las cuestiones. Y muchas gracias sobre todo porque hayas permitido que seamos amigos, y gracias también porque y desearte sobre todo que esta vida maestra dure muchos años como vida y como maestra, y eso no dudo que Ana y tú lo vais a seguir haciendo juntas. Bueno, yo pues no tengo más remedio que agradecer este acto, agradecer a la mesa su intervención. Yo quisiera, y esto no es una chinita, yo quisiera un par de temas, ahora que estoy viendo a Rafael Gil Bracero ahí, se lo dije ayer por la tarde, que me parece muy bien que la memoria empiece a organizarse con Milfo. Yo tengo esperanza que Fernando Martínez, que es un buen tío en todos los aspectos, que también a la hora de organizar, etcétera, lo lleva a cabo. Y ahora, en este momento en que estamos con el asunto de Franco, que veremos a ver cómo acaba, pero también veo con asombro que la familia Franco tiene 2 estatuas de este Pórtico de la Gloria en su poder. Pero ¿eso cómo puede ser? Si eso es un monumento nacional, que yo no sé. En fin, que veremos a ver cómo termina, porque claro, me parece bien que se quite a Franco del Valle de los Caídos, pero no me parece tan bien que se lleve al centro de Madrid. Eso es decir, que bueno, a la Almudena. Y yo no sé cómo va a terminar este asunto. Y le dije a Rafa una cosa que yo vengo dándole vueltas hace tiempo. Está muy bien que se vea las víctimas de la guerra civil, que dónde están enterradas, que se pongan placas diciendo aquí se fusiló, que no sé cuánto, recuperar los nombres, recuperar la memoria en ese sentido. Pero me parece que hay una historia por hacer, y me dice Rafa que ya parece que se va a empezar a hacer. Es la historia del exilio, que esta no se ha hecho.
y la historia de la gente que se fue, y sobre todo, algo que convendría decirse. Los exiliados no fueron recibidos con los brazos abiertos en muchos sitios, especialmente en Francia. Eso de la playa, eso fue un campo de concentración que le costó la vida a muchos de estos. Así que, y aquello que le pasó a don Niceto en un barco, que cuando llegan a Senegal, la empresa del barco dice: yo no seguimos más porque esto nos falta dinero, tal, y todos los, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar en Senegal? ¿Nos vamos a quedar en esto y tal? Y don Niceto tuvo que negociar para que el pobre, digo el pobre porque la imagen de don Niceto que nos trasladó Ayala en Buenos Aires es el de un viejecito en un rincón de un autobús de Buenos Aires que dice: ¿usted es don Niceto? Sí, yo estoy aquí ya. Bueno, pues don Niceto tiene que negociar que aquellas personas exiliadas, a ver a dónde, qué empresa se hacía cargo de ellas para llevarlas a cualquier sitio. La historia del exilio no está todavía, y habría que hacerla porque es muy interesante, y sobre todo se va a poner de manifiesto muchas cosas, no solo ya que muchos países que han estado presumiendo históricamente de recibir con los brazos abiertos a los exiliados, no es tal. Y segundo, cómo las casas de Euskadi y de Cataluña se negaron a recibir exiliados, o a recibir en el sentido de proporcionarles ayuda, exiliados que no fueran o vascos o catalanes. Y todas estas cosas conviene que la memoria histórica la ponga de manifiesto y se realice, al menos esa es la idea que yo tengo, porque incluso algún superviviente me la ha contado, de cómo a él, en una casa de Euskadi en Inglaterra, le dijeron que nosotros que tenemos que ver, si usted es de Sevilla, y todavía, así que esto convendría que se pusiese de manifiesto, porque es interesante saberlo y comentarlo y decirlo, lo mismo que se dice, como han hecho pues, muchos exiliados judíos que se van de Alemania a Estados Unidos o a otro sitio y han recuperado la historia de sus familias y han escrito libros. Esto conviene que se sepa también en este sentido. Y luego, y me permitirás, hay otra cosa actual que también forma parte de la memoria, que a veces la memoria es muy selectiva. Estamos viviendo pues una llegada masiva de inmigrantes africanos. Y sé que al que trata de ayudarlos, bueno, Salvini ha cerrado las puertas, y al que trate de ayudarlos se le acusa de buenismo. Esto del buenismo ahora va de esto. Hay muy poca memoria histórica. Durante un siglo, hasta los años 60, Europa, ¿qué hace Europa en África? Si el propio rey de Bélgica estuvo a punto de ser llevado a los tribunales internacionales por el desastre y el genocidio que estaba desarrollando en el Congo. ¿Qué hace Francia? ¿Qué hace Italia? Quiero decir que está muy bien esto de decir que se controlen a las mafias, es lo que se tiene que hacer, que se haga lo que se tenga que hacer, lo más. Pero Europa es la gran responsable de que África esté hecha, si me permite la expresión, una mierda, porque ha sido absolutamente explotada humana y económicamente por los principales países, digamos, imperialistas de aquellos momentos en el mundo. ¿Quién mató a Patricio Lumumba? ¿Quién mató a Nasser? Quiero decir que yo sé que el problema de, esto es muy heterogéneo, que el problema de Argelia es muy distinto, es muy en el sentido de que Argelia pues tenía una colonia francesa muy importante y De Gaulle estuvo a punto de caer también porque los Pied Noir pues
están a punto de cargárselo. Pero Europa debería también reflexionar sobre esto que está ocurriendo. Y ahora ha caído en manos de China. Y en manos de China, que va a invertir, pero China va también a explotar y va a dejar a ese continente otra vez. Quiero decir que convendría también reflexionar y recordar y activar todo esto, porque es muy fácil decir que viene, que nos invaden no sé cuánto y se cierran las fronteras, esta gente. Sí, las mafias, claro, y las mafias les piden lo que y si no les pagan lo que les piden, pues los explotan como esclavos de mala manera, los matan sencillamente porque no les dan rendimiento. Pero todo esto tiene unas causas históricas, y es que Europa ha destrozado África, y eso hay que decirlo, y ha mantenido a sinvergüenzas y a explotadores y a de esto como dictadores. Si la pequeña colonia nuestra de Guinea está en manos de un explotador de este tipo, así que nosotros tampoco, y nosotros somos inútiles en este aspecto. Bien, quería recordar eso y que esto también empiece a formar parte de la memoria, más que de cerrar fronteras y evitar que la gente que va buscando comer algo, vivir algo, etcétera, e intervenir en las mafias y acabar con los sinvergüenzas que están explotando, porque Libia ha dejado de ser un país. Libia está en manos de guerrilleros y de no sé cuánto y eso, y ahí pues nada. Quería recordar esto. Y finalmente, si me permite, si ya con esto que nos vamos a comer todos. Creo que uno de los problemas que la universidad debe de vigilar, y los que formamos parte, bueno, yo ya estoy fuera, forman parte de, es la egolatría. A mí me parece que el primer problema que a veces surge en los departamentos, en los grupos de investigación, etcétera, es la egolatría. Vamos a empezar a dejar de ser tan ególatras de todo es relativo. Esto a los historiadores tenemos que avisar de que lo relativo es lo que está. Y muchas gracias a todos por Bueno, muchísimas gracias a los entrevistadores, al entrevistado Juan. De luego, ha sido una vida maestra maravillosa, plena, riquísima, y una entrevista en la que hemos aprendido mucho y, como pensaba, también nos hemos divertido mucho. Muchísimas gracias.